Ya, entonces, yo les he puesto en esta tablita, ustedes tienen un poco como la síntesis de toda la estructura que compone el citoesqueleto, ¿ya? Entonces, como habíamos visto la clase pasada así de manera súper breve, el citoesqueleto no es una estructura homogénea, sino que en realidad es un conjunto de fibras de proteína, ¿no es cierto? Y dependiendo de la clase de proteínas de las que estén constituidas, estas fibras van a cumplir o van a formar distintos tipos de fibra que cumplen distintas funciones, ¿ya? Entonces, los más delgaditos eran los microfilamentos. En este caso, estos son formados por una proteína específica que se conoce como actina y son solamente dos cadenas de actina que están como entronchadas, ¿no es cierto?, entre sí para formar estos filamentos más delgados, ¿ya? De ahí los filamentos más gruesos, que son los que ustedes ven aquí en esta microfotografía ilustrados en rojo, esos son microtúbulos, ¿ya? Y desde un punto de vista de tamaño, esos son los más grandes, ¿ya? Están formados por tubulina y están formados por distintos tipos de tubulina que se van a ir acomodando de una manera que ya vamos a ver, que es muy, muy específica, ¿ya? Y estos, justamente por su grosor, van a cumplir unas funciones muy particulares. Y de grosor intermedio entre los microtúbulos y los microfilamentos tenemos justamente lo que se conoce como filamentos intermedios, ¿ya? Estos filamentos intermedios son interesantes porque eh, son fibras compuestas de un sinnúmero de proteínas. Si ustedes se fijan en la tablita esta que yo les he puesto aquí, hay más de 70 distintos tipos de proteína que van a formar los filamentos intermedios. Y desde el punto de vista de ubicación en la célula, estos son importantes porque son los únicos tipos de filamentos que ustedes van a encontrar también por dentro del núcleo, ¿ya? Por dentro de la membrana del núcleo. Los demás, los filamentos de actina y los microtúbulos, esos están distribuidos en el citoplasma de la célula, ¿ya? Entonces, esta diferencia en composición de proteínas, en ubicación, ¿no es cierto?, en organización de las proteínas, les va a dar distintas peculiaridades a cada uno de estos tipos de fibras para ayudarles a cumplir la función específica que tienen dentro del citoesqueleto. ¿Ya? A manera integral, todas las fibras del citoesqueleto ayudan, ¿no es cierto?, a que el citoesqueleto en general cumpla con 4 funciones que son principales, ¿no es cierto? O sea, son para las cuales esta estructura está diseñada. La primera es la que se encarga de mantener la forma celular, ¿ya? En el caso de las células animales, esto es súper importante porque si ustedes recuerdan, las células animales son células que no tienen pared, ¿ya? Entonces, el mantenimiento de la forma de la célula está, recae directamente sobre la presencia de el citoesqueleto, ¿ya? Y si hablamos estrictamente del mantenimiento de la forma, los filamentos que cumplen una función importante o relevante aquí es justamente la red de filamentos intermedios, ¿ya? Pero de todas maneras sí se apoyan también para mantener la forma en los otros filamentos, ¿no? En los microfilamentos y en los microtúbulos, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver aquí en estos ejemplitos que yo les he puesto aquí una célula epitelial, les he puesto la terminación de una neurona, ¿no es cierto? Y les he puesto aquí una célula en división, ¿ya? Tanto en la célula epitelial como en la neurona, por ejemplo, podemos ver que las fibras, ¿no es cierto?, son las que justamente ayudan a mantener, ¿no es cierto?, la estructura, por ejemplo, de los cilios que están presentes en esta célula epitelial, o en el caso de la neurona, ¿no es cierto?, en las dendritas, la forma de las dendritas es mantenida, ¿no es cierto?, por las fibras del citoesqueleto también, ¿ya? La segunda función importante que cumple el citoesqueleto dentro de la célula es la que tiene que ver con el movimiento de organelos,
¿ya? Y esto un poco como ustedes ya vimos cuando hablamos del movimiento de los distintos conjuntos de membrana, ¿no es cierto? Y de cómo estaban interconectados los sistemas de membrana mediante vesículas, ¿ya? Pero en esencia, todos los organelos que están presentes en la célula están pegados a las fibras del citoesqueleto. Es como que las fibras del citoesqueleto fueran una estantería, ¿no es cierto? Y los organelos están puestos sobre esta estantería y pueden moverse a lo largo de esta estantería, ¿ya? Entonces, tanto los microtúbulos como los microfilamentos son los que son importantes para esta función en particular. Entonces, como vimos en el video del ataque viral a la célula, ¿no es cierto? La vesícula que llevaba, ¿no es cierto? El virus se movía a lo largo de los microtúbulos y de los microfilamentos, ¿no es cierto? Desde la membrana celular hacia el interior del núcleo y pasaba lo mismo, ¿no es cierto? En el caso inverso, cuando el virus ya lograba reproducirse, ¿no es cierto? Y entonces, como vimos en la última clase, las fibras del citoesqueleto son las que ayudan justamente a mantener, ¿no es cierto?, el orden y la organización en lo que son las vías endocíticas y las vías de secreción, ¿se acuerdan? Sí, no hay problema, Mariela, ahorita recibo el mensaje. ¿Ya? Entonces, las fibras del citoesqueleto, justamente vamos a ver, por el tipo de organización que tienen a nivel molecular, cómo se van organizando las proteínas para formar las fibras van a tener una polaridad y esa polaridad les da una dirección, una direccionalidad. Entonces eso es lo que marca justamente el apoyo para la formación de vías que sacan material y vías que incorporan material dentro de la célula, ¿ya? La tercera función que cumplen las fibras del citoesqueleto es la de movimiento celular, ¿ya? Esta función es una función que está relacionada justo a la estructura de las fibras de microfilamentos y microtúbulos. Los microfilamentos y los microtúbulos, a diferencia de los filamentos intermedios, tienen la capacidad de ensamblarse y desensamblarse con mayor facilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de una ameba, ustedes vieron amebas, ¿no es cierto?, en el laboratorio pasado, pero no les vieron vivas tal vez en la preparación de agua estancada. No sé si alguien logró ver. Pero también de pronto le vieron al paramecio, ¿no es cierto? Este famoso movimiento ameboide, ¿no es cierto?, que se forman como estos pseudopodios y la ameba se va moviendo. Esas contracciones, esos movimientos se van dando justamente por acción del citoesqueleto que se alarga o se contrae para justamente generar desplazamiento, ¿ya? Vamos a ver cuando hablemos del tema de cilios y flagelos que también son justamente importantes, por ejemplo, para el nado. Ustedes vieron la placa de espermatozoides, algunos tuvieron la suerte de verles completos, pero no todos, ¿no es cierto? Pero los espermatozoides tienen justamente un flagelo. Y a diferencia de los flagelos que están presentes en los procariotes, el flagelo de los eucariotes se caracteriza por tener porciones de citoesqueleto organizadas de una manera específica al interior y esa organización específica es lo que les da el movimiento particular. Es un poquito como las serpientes, ¿no? Yo no sé si ustedes alguna vez les han visto cómo se mueven las serpientes. Parece simplemente una S que se desplaza en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, ese movimiento es un movimiento súper similar al que realizan los flagelos en el caso de los espermatozoides. Y se da por la organización que tienen las fibras adentro, ¿ya? La última función que va a cumplir el citoesqueleto es un poco relacionada a la del movimiento celular y es justamente la de participar en el tema de organización espacial y división de la célula, ¿ya? Entonces, en este caso,
¿ya? El citoesqueleto, en particular los microtúbulos y los filamentos y los microfilamentos, que son a lo que están pegados los organelos, ¿no es cierto? Se va a encargar de primero organizar durante la interfase, ¿no es cierto?, los organelos para que las reacciones metabólicas se vayan dando en orden y se utilice de manera eficiente el espacio y los recursos, pero en el momento en el que la célula entra a la mitosis, esas fibras se van a reorganizar y esa reorganización es lo que va a facilitar que el material genético se distribuya de manera equitativa entre las dos futuras células hijas, ¿ya? Entonces, las fibras del citoesqueleto se van a pegar a los cromosomas, van a ayudar a que los cromosomas migren, ¿no es cierto?, a los polos opuestos de las dos células hijas, y posteriormente, en el caso de los microfilamentos, ya no los microtúbulos, estos van a participar en el proceso de citoquinesis, ¿ya? Entonces se van a organizar en la placa ecuatorial y van a provocar, ¿no es cierto?, esta constricción de la membrana celular, que es lo que produce la citoquinesis, la división de las dos células hijas, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, las fibras del citoesqueleto se van reorganizando para justamente facilitar estos dos procesos. Entonces, es una cosa bien dinámica. Yo les dejo aquí un enlace para que ustedes puedan revisar después más en detalle esto. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a ver cada una de las estructuras de manera individual. Y entonces vamos a empezar con los microtúbulos, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, estos son los que yo les mencioné hace un ratito, que son las fibras más gruesas, se llaman microtúbulos, pero son justamente las estructuras más, con un diámetro mucho mayor dentro de lo que son las fibras del citoesqueleto. Y ese diámetro se debe a que justamente están compuestas por unas proteínas globulares que son esencialmente de la familia de las tubulinas, ¿no es cierto? Y las tubulinas se van a ir organizando en círculos, ¿ya? Y es como que tuviéramos anillos de tubulina puestos el uno sobre el otro, como está en esta figura, y entonces los microtúbulos al final terminan siendo bastante largos, pero son estructuras huecas, tienen un agujero en el medio y tienen, ¿no es cierto?, esta forma cilíndrica, ¿ya? Entonces, cada una de estas filas longitudinales que forman los microtúbulos, ¿ya?, se conocen como protofilamentos, y las proteínas de los distintos tipos de tubulina están organizados de la siguiente manera. Si nosotros tomamos en cuenta los anillos que se van disponiendo uno sobre el otro, cada anillo está formado por un tipo de tubulina en particular. Tenemos tubulinas alfa y tenemos tubulinas beta, ¿ya? Entonces, en el caso de este microtúbulo que ustedes tienen aquí, ¿no es cierto? Este microtúbulo empieza por un anillo de tubulina beta, ¿ya? Este extremo donde está la tubulina beta al inicio es el que se conoce como el extremo positivo del microtúbulo, y luego de ese anillo de tubulina beta viene un anillo de tubulina alfa, ¿ya? Cada microtúbulo inicia con una fila de tubulina beta y termina siempre con una fila de tubulina alfa, ¿ya? El extremo donde está la tubulina alfa es el extremo negativo, y si ustedes cogen una fila, ¿no es cierto?, a lo largo del microtúbulo, si ustedes cogen un protofilamento en cambio está constitutivamente formado de manera alternada por una tubulina beta, una alfa, una beta, una alfa, una beta, una alfa, ¿ya? Y entonces, para formar un microtúbulo, nosotros vamos a tener 13 protofilamentos puestos, ¿no es cierto?, de manera longitudinal uno junto al otro, ¿ya? ¿Esto está claro? ¿Esta estructura está clara? Sí, cacharon toditos, ¿ya? Listo. Entonces, entre las moléculas de protofilamentos adyacentes, ¿ya?,
hay atracciones, ¿ya? Hay enlaces iónicos o hay puentes de hidrógeno, pero no hay enlaces covalentes. Y esto es súper importante porque esto es lo que permite que los microtúbulos puedan ensamblarse y desensamblarse de manera fácil, ¿ya? Si fueran enlaces covalentes, tuviéramos que invertir un montón de energía cada vez que queremos desensamblar o ensamblar un microtúbulo, ¿no es cierto? Entonces, para que ese armado o desarmado sea mucho más fácil y más eficiente, lo que existe entre cada protofilamento son solamente interacciones no covalentes, ¿ya? No son enlaces covalentes, pueden ser puentes de hidrógeno o pueden ser enlaces iónicos que también son fáciles de romper, ¿ya? Entonces, a nivel estructural, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Ustedes tienen entonces las moléculas de tubulina dispuestas una junto a la otra. Cada vuelta, cada anillo está formado por el mismo tipo de tubulina. Al anillo siguiente está formado por el otro tipo de tubulina, ¿no es cierto? Entonces se van alternando y para formar, ¿no es cierto?, un microtúbulo, tenemos 13 filas de protofilamentos que están puestos, ¿no es cierto?, uno junto al otro para formar estos huecos, estos filamentos que al final, ¿no es cierto?, tienen este hueco, este lumen al interior. ¿Ya? Además de las moléculas de tubulina, en los microtúbulos nosotros vamos a encontrar unas proteínas particulares que son las proteínas que se conocen como proteínas MAP, ¿ya? Y hay algunos tipos de proteínas MAP, ¿ya? En este caso, la que tienen ustedes puesta aquí es un tipo de proteína que se conoce como proteína MAP2, ya es una familia grande de proteínas. Y estas proteínas se asocian a los microtúbulos para justamente brindarles estabilidad, ¿ya? Como les dije, los protofilamentos están formados solamente por atracciones no covalentes, ¿ya? Entonces eso quiere decir que pueden tener tendencia a desarmarse. Estas proteínas vienen a apoyar un poco los microtúbulos para que no se desensamblen de manera tan sencilla cuando la célula no necesita, ¿ya? Entonces, cuando están presentes, le brindan estabilidad al microtúbulo y son proteínas que tienen una forma bien particular. Tienen un dominio que está pegado directamente a los filamentos o a los protofilamentos del microtúbulo y luego tienen como una cola que se proyecta hacia afuera, ¿no es cierto?, de el microtúbulo, ¿ya? Estas proteínas, las proteínas MAP, para activarse o desactivarse van a necesitar fosforilarse, ¿ya? Entonces, el hecho de que se fosforilen o se desfosforilen, o sea, pierdan o ganen un grupo fosfato, ayuda, ¿no es cierto?, a que se peguen o se zafen de los microtúbulos, ¿ya? Esto, por ejemplo, es algo que se ha estudiado porque, por ejemplo, las personas que tienen el síndrome de Alzheimer tienden a tener un nivel alto de fosforilación en justamente una de las proteínas MAP que se conoce como la proteína MAP-tau, ¿ya? El síndrome de Alzheimer está dado por una degeneración del sistema nervioso, ¿no es cierto? Se degeneran las neuronas, que son justamente las células que constituyen el cerebro, ¿no es cierto? Y esa degeneración de estas células en particular está dada por un exceso de fosforilación en esta proteína. Entonces, como la proteína se desfosforila, hay un funcionamiento anormal del citoesqueleto de las neuronas. Y eso es lo que potencialmente podría estar a la base, ¿no es cierto?, de esta condición, de esta degeneración del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, distintos tipos de células van a tener distintos tipos de interacciones con diferentes proteínas MAP, ¿ya? Y entonces las proteínas MAP van a ser específicas del tipo de célula.
para darles, ya les di un ejemplo, ¿no es cierto? Las proteínas MAP que están presentes en las neuronas son justamente estas proteínas MAP que son MAP-tau, ¿ya? Entonces hay diferencias a nivel celular en los tipos de las proteínas MAP y por lo general también estas proteínas MAP van a estar asociadas a otras proteínas adicionales que se conocen como las proteínas TIP, que se van a tender a fijar, ¿no es cierto?, a, en particular el extremo positivo de los microtúbulos para justamente también brindarles estabilidad. Entonces, los microtúbulos no solamente están compuestos de tubulina, pero están asociados a otras proteínas que ayudan, ¿no es cierto?, a mantener, como quien dice, la integridad del microtúbulo cuando éste necesita estar presente, ¿no es cierto?, y formar una estructura que le brinde soporte a la célula, ¿ya? Y entonces ahí es justamente donde vemos que se cumple una de las funciones que tiene la fibra de microtúbulos, que es justamente el de apoyar a la forma celular. En el caso de los microtúbulos, este apoyo a la fuerza, a la forma de la célula, se da porque los microtúbulos tienen la capacidad de resistir, ¿no es cierto?, fuerzas o presión, compresión, ¿no es cierto?, y entonces le brindan soporte mecánico a la célula, ¿ya? La disposición que van a tener los microtúbulos dentro de la célula, ustedes pueden ver en esta microfotografía en blanco y negro, la red de microtúbulos en el caso de una célula animal se presenta como una red un poco así como una tela de araña, ¿no es cierto?, que parte desde el núcleo hacia afuera. En el caso de las células vegetales, en cambio, la red de microtúbulos tiene una forma bien particular y es que la red de microtúbulos en las plantitas suele ubicarse de manera paralela a las fibras de celulosa que están presentes en la pared, ¿ya? Entonces, en las células vegetales y en las células animales hay una disposición diferencial de las fibras de los microtúbulos, ¿no es cierto? Y muchas veces, incluso dependiendo del tipo de célula que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, la disposición entera de la fibra, red de microtúbulos, ¿no es cierto?, también va a tomar una forma en particular. Entonces, por ejemplo, este puede ser el caso de una de las células hepáticas, pero por ejemplo, en una célula epitelial en donde ustedes tienen, ¿no es cierto?, unas células rectangulares que están dispuestas de manera súper ordenada, en ese caso, los microtúbulos, además de estar dispuestos de manera radial, ¿no es cierto?, también van a estar dispuestos como a manera de radios apilados para formar una columna, y esa columna ayuda a mantener esta forma alargada que tienen las células epiteliales, ¿ya? Entonces, los microtúbulos ayudan un poco como construir la forma de la célula y a mantener esa forma cuando la célula está sujeta, por ejemplo, a presión. Solo piensen en las células epiteliales, ¿no es cierto?, que ustedes tienen en su piel. Si yo hago esto, mi piel regresa, ¿no es cierto? La piel es como que vuelve a tomar la misma posición. Entonces, la red de microtúbulos es la que permite que si yo ejerzo presión sobre mis células epiteliales, las células aguanten esa presión y una vez que la presión es eliminada, la célula recupere su forma, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso también es importante, por ejemplo, para estructuras como cilios y flagelos. Entonces, los microtúbulos se van a proyectar dentro de los cilios y de los flagelos para participar en el tema del movimiento y también en la mantención de la forma, ¿no es cierto?, del cilio o del flagelo cuando hay movimiento y que no, básicamente, ¿no es cierto?, la forma del flagelo se mantenga mientras este se sigue moviendo. ¿Ya?
Los microtúbulos, como yo les mencioné al inicio, también participan en la primera función que cumple el citoesqueleto dentro de la célula, que es justamente el de mover los elementos, ¿no es cierto?, dentro de la célula, era la segunda función, perdón, ¿ya? Entonces, esta red de fibras es súper importante para mantener la organización celular en el interior, ¿ya? Entonces, yo les he puesto nuevamente aquí el ejemplo de una neurona, ¿no es cierto? Tenemos el cuerpo celular de la neurona donde a partir del núcleo, ¿no es cierto?, se lee la información genética para sintetizar, por ejemplo, neurotransmisores y estos son empacados en vesículas. Estas vesículas se van a pegar a las fibras del citoesqueleto que están presentes a lo largo del axón en la neurona y de esta manera por el axón van a viajar, ¿no es cierto?, hacia las terminales sinápticas, ¿ya? Pasa lo mismo en el caso de las dendritas, por ejemplo. En las dendritas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los receptores que captan los neurotransmisores que vienen de otras células o de las neuronas mismo. Y a través de las fibras del citoesqueleto que están presentes en las dendritas, ¿no es cierto? Las vesículas con los mensajeros van a viajar hacia el núcleo y en el núcleo se recibe el mensaje y se da la respuesta, ¿ya? Entonces, también todo el tema de transporte, ¿no es cierto?, de materiales de el aparato del retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi y hacia las vesículas o viceversa, va a depender de la red de microtúbulos, ¿ya? Entonces, los microtúbulos, justamente gracias a esa polaridad que yo les expliqué, ¿no es cierto? Hay el extremo positivo, que es donde está la tubulina beta, y el extremo negativo, donde está la tubulina alfa, tienen una polaridad y la polaridad de los microtúbulos va a definir en qué sentido van a viajar las vesículas, ¿ya? Entonces, esa polaridad ayuda a mantener justamente el orden y a ir definiendo vías secretoras o vías endocíticas, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las neuronas, cuando nosotros tenemos estructuras que viajan desde el cuerpo celular hacia las terminales sinápticas, ¿no es cierto? Hablamos de que ese movimiento se da en una dirección anterógrada, ¿ya? Cuando en cambio el movimiento se da en sentido contrario, que también puede pasar, ¿no es cierto? Estamos hablando de un movimiento retrógrado, va de regreso hacia el cuerpo celular, ¿ya? Hay algunas enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, como se le conoce. Esta enfermedad en particular se da justamente porque hay un desorden, hay una alteración en el sentido de las vías anterógradas y retrógradas dentro de las neuronas, ¿ya? Entonces, como las vías están alteradas, los neurotransmisores viajan en un sentido en el que no deberían, y se produce, ¿no es cierto?, este desorden en particular. Si tienen alguna duda o alguna pregunta que les veo ahí, me avisan, me paran, me dicen, pero no sé si se están quedando con las dudas o por ahí tienen un chiste interno en su chat, pero el rato que les pregunte van a estar sufriendo. ¿Ya? Eh, Esto es algo que simplemente vamos a revisar, que ya vimos en el video, ¿no es cierto? Hay proteínas que no son parte integral del citoesqueleto, pero son proteínas que están asociadas a las fibras del citoesqueleto y son las proteínas motoras, ¿ya? En ese sentido, las proteínas motoras se pueden ubicar en tres categorías distintas. Tenemos las quinesinas, tenemos las dineínas y tenemos las miosinas, ¿ya? Conmigo ahorita en clase vamos a revisar lo que son quinesinas y dineínas y luego ustedes van a hacer un trabajito en grupo para hablarme de las miosinas, ¿ya? Y bueno, eso les explico después. Lo importante de las proteínas motoras es que tienen la capacidad de asociarse a dos tipos de fibras que son
constituyentes del citoesqueleto. Puede ser la red de microtúbulos o puede ser la red de microfilamentos, ¿ya? Entonces, las proteínas motoras están, ¿no es cierto?, asociadas a todo el componente de microtúbulos, pero para que éstas puedan activarse, ¿no es cierto?, se necesita de una gran cantidad de energía mecánica que proviene del ATP, ¿ya? Del adenosín trifosfato, ¿ya? Como vimos en el video, les voy a repetir así chiquitito, no le voy a maximizar, pero si ustedes se acuerdan, le voy a tener ahí prendido un ratito. Las proteínas, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de moverse, pero se van a mover solamente en una sola de las direcciones del microtúbulo. Entonces aquí ustedes pueden ver el microtúbulo está alternado por tubulina alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, y la polaridad del microtúbulo va a definir en qué sentido van a avanzar, ¿no es cierto?, estas proteínas motoras. ¿Ya? Estas proteínas motoras van a moverse dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de proteína motora en una distinta fibra, ¿ya? Las quinesinas y las dineínas se mueven por los microtúbulos y las miosinas se mueven por los microfilamentos, pero el mecanismo de funcionamiento de los tres tipos de proteínas motoras es exactamente el mismo, ¿ya? El movimiento es unidireccional, eso quiere decir que solamente puede darse en una dirección y va a depender entonces de la polaridad de la fibra, ¿ya? Y cada vez que se fosforilan, cada vez que se asocian a una molécula de energía, la proteína motora cambia de forma, ¿ya? Ese cambio de forma es lo que permite que las patitas, ¿no es cierto?, puedan irse poniendo una adelante de la otra. Entonces, para que cada patita se mueva, se fosforila esta pata, se mueve. Se fosforila esta pata, se mueve. Se fosforila esta pata, se mueve. Si no hay energía, no hay fosforilación, entonces no hay movimiento, ¿ya? Esto entonces, el movimiento mecánico de las proteínas motoras es un movimiento que está estrechamente relacionado a la cantidad de energía que está presente en las células. Si no hay energía, no hay movimiento, nada se mueve, ¿ya? Entonces la energía, la presencia de ATP es un requerimiento esencial para el funcionamiento de las proteínas motoras, ¿ya? Entonces, este movimiento mecánico está asociado por la necesidad de energía a un ciclo químico que le provee de energía, ¿ya? Entonces, este ciclo químico va a tener 4 pasos, ¿ya? El primer paso es la unión de la molécula de ATP a la proteína motora, ¿ya? Una vez que el ATP se junta con la proteína motora, hay hidrólisis del ATP. El ATP se va a dividir en ADP más un grupo fosfato y ese grupo fosfato por hidrólisis, por ruptura, por agua, ¿no es cierto?, se transfiere a la proteína motora. Entonces, la fosforilación de la proteína motora, ¿no es cierto?, provoca que se genere el movimiento. Entonces, ustedes tienen primero unión del ATP a la proteína motora, la hidrólisis del ATP. Cuando el ATP se hidroliza, ¿no es cierto?, libera un ADP y un grupo fosfato. El grupo fosfato se va a transferir en este tercer paso a la proteína motora fosforilada, entonces tiene ese cambio en su configuración espacial que genera que se mueva un paso, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, la proteína motora, una vez que que se ha movido, ¿no es cierto?, el hecho de que se pegue nuevamente el filamento libera ese grupo fosfato y ese grupo fosfato sirve para que de nuevo el ADP pueda volver a captar ese grupo fosfato y se transforme otra vez en ATP, que está disponible para que siga habiendo energía y se pueda seguir dando el movimiento, ¿no es cierto? Entonces, esos son como los pasos de la activación de las proteínas motoras. Dime, Agatha. Profe, disculpe, la última parte, por favor, podría repetir en la que, o sea, después de que ya se bueno, ya, que se movió, Fosforiló. eso, fosforiló, que se movió y después de que se mueve, qué le pasaba para volverse a mover? Ya, Carol, es más o menos lo mismo que quieres preguntar. Ya.
Entonces, ustedes tienen, dime Agatha, otra vez. Ya, no, se te fue. Ya, entonces, verán, si quieren, voy a pasar un ratito de diapositiva para que justo le vean. Ya, las proteínas motoras, tanto las quinesinas como las dineínas, tienen más o menos la misma estructura. Lo que varía es la estructura, ¿no es cierto?, química de la proteína, pero, y el tamaño, pero la conformación es más o menos la misma, ¿ya? Las quinesinas son unas proteínas de una familia súper grande de proteínas, ¿ya? Eh, Todas ellas, ¿no es cierto?, varían de alguna manera, pero tienen más o menos la misma estructura. Entonces nosotros vamos a tener dos cadenas que se conocen como cadenas pesadas, y estas cadenas pesadas son cadenas largas que se caracterizan por tener dos cabezas, ¿ya? Estas cabezas grandes que están presentes en un extremo, ¿no es cierto? Luego tienen a continuación unos filamentos de proteína que se van a ir retorciendo entre ellos como dos fibras de hilo. Y al final, ¿no es cierto?, en la parte de la cola, estas dos cadenas largas se van a unir a dos cadenas ligeras para conformar una cola, ¿ya? Entonces, en este caso, estas cabezas que están presentes en las quinesinas son las que se van a unir a las fibras del microtúbulo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ir pasando? O sea, es medio al revésado. Lo que en realidad parecen las patitas son las cabezas las que se van moviendo, ¿ya? Y la parte donde están las cadenas ligeras, la cola, se va a pegar, por ejemplo, o a la vesícula o al organelo, ¿ya? Entonces, las cabezas, cada vez que una de las cabezas se mueve, para que esa cabeza se pueda mover, se necesita de una molécula de ATP. Entonces, esa molécula de ATP la unión de la cabeza y la molécula de ATP es algo que se da en estos 4 pasos, ¿ya? El primer paso es el que yo les había puesto justo aquí, ¿no es cierto? El ATP se va a unir a la proteína motora. Entonces, se va a unir justo aquí en la parte de la cabeza, ¿ya? Entonces, en el momento en que el ATP se une a la cabeza, ¿ya? Esto provoca un cambio en la configuración espacial de la cabeza. Entonces, la cabeza como cambia de configuración espacial, digamos que en un inicio está ahí, así. Cuando el ATP se une, la cabeza va a cambiar ligeramente de configuración espacial, y ese cambio en configuración espacial implica que pierda su afinidad con el microtúbulo, ¿ya? Luego lo que va a pasar es que el ATP se va a hidrolizar, o sea, se va a romper gracias al agua, ¿no es cierto?, en una molécula de ADP más un grupo fosfato. Ese grupo fosfato es transferido a la cabeza que cambió de configuración espacial, y al fosforilar se le da energía. Esa energía provoca que entonces de esa cabeza se mueva un paso, ¿ya? En el momento en que la cabeza se mueve un paso y se vuelve a pegar al microtúbulo, vuelve a cambiar de configuración espacial y pierde la afinidad con el grupo fosfato se libera y puede volverse a unir con un ADP para formar otro ATP, ¿ya? Luego le tiene que pasar lo mismo a la cabeza que se quedó atrás. Esta cabeza que se quedó atrás se va a unir con otra molécula de ATP. Ese ATP, al unirse, ¿no es cierto?, hace que cambie de configuración espacial y pierda la afinidad con el microtúbulo. El ATP se va a hidrolizar, le transfiere el grupo fosfato. Al recibir el grupo fosfato, la cabeza se energiza y se mueve un pasito y se vuelve a pegar al microtúbulo. Cuando se pega en el microtúbulo, pierde la afinidad, ¿no es cierto?, con el grupo fosfato se libera y se vuelve a juntar al ADP, y así esto es un sinfín, y por eso parecería que caminara, ¿no es cierto? Un pasito, un pasito, un pasito. Cada pasito que va dando, ¿no es cierto?,
la proteína motora necesita de un ATP. ¿Ya? ¿Ahí está más claro? Ya. Entonces, como les digo, las quinesinas es una familia súper grande de proteínas, ¿ya? Entonces, hay diferentes proteínas que van a tener afinidad, ¿no es cierto?, a sustratos distintos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mover vesículas o si yo quiero mover, qué sé yo, mitocondrias, si quiero mover cloroplastos, si quiero mover el núcleo, si quiero mover si quiero mover cromosomas, ¿no es cierto? La quinesina que voy a necesitar va a ser específica para lo que quiero mover. Pero de todas maneras, todas ellas tienen exactamente la misma estructura y esa estructura común permite que funcionen de la misma manera. Entonces, como yo les había dicho, ¿no es cierto? Los microtúbulos tienen extremos, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las neuronas, ¿ya? Los extremos negativos de los microtúbulos quedan hacia el cuerpo de la neurona y los extremos positivos de los microtúbulos quedan hacia el extremo de la brecha sináptica, ¿ya? Entonces, este movimiento, y por eso les hacía el juego con las manos ahí, no es por nada, es solo para que traten de acordarse visualmente. El movimiento de las quinesinas sobre los microtúbulos se conoce como mecanismo de mano sobre mano, ¿ya? Entonces es para que traten de acordarse de la profe Bob haciéndoles el movimiento así con las manos, pero es porque justamente el movimiento se llama así, se llama mecanismo mano sobre mano, ¿ya? Entonces, las quinesinas, al tener la capacidad de irse moviendo, ¿no es cierto?, sobre los microtúbulos, ¿no es cierto?, van a tener la capacidad de mover, ¿no es cierto?, los organelos al interior de las células, ¿ya? Entonces, dentro de las células, en la mayoría de las células, los microtúbulos están organizados un poco desde el núcleo, ¿no es cierto? Y apuntan hacia el exterior de la célula, ¿ya? Entonces sí hay una direccionalidad que va desde el núcleo hacia la membrana plasmática, ¿ya? Entonces, la función de los microtúbulos asociados a las quinesinas es que las quinesinas muevan las vesículas y muevan los organelos desde el interior hacia la membrana plasmática, ¿ya? Esto, por ejemplo, puede estar asociado, ¿no es cierto?, a distintas condiciones. Y aquí yo les he puesto en esta microfotografía, ¿no es cierto?, están ilustrados dos fenotipos, o sea, hay un fenotipo normal, que es este fenotipo control, y hay este fenotipo CAO, que es un fenotipo donde hay una mutación, ¿ya? Entonces, en esta mutación, lo que se producen son quinesinas que están alteradas, ¿ya? Y entonces estas quinesinas, ¿no es cierto?, no alteradas, pero se producen en manera deficiente porque hay esta mutación, no se sintetizan estas quinesinas en cantidad suficiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver que las mitocondrias en las células donde existe la mutación, ¿no es cierto?, están presentes solamente alrededor del núcleo y no están presentes en la periferia de la célula, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que este gen codifica para las quinesinas que tienen la capacidad de mover a las mitocondrias hacia la membrana celular o que por lo menos las mitocondrias estén distribuidas, como quien dice, de manera homogénea dentro del citoplasma, partiendo desde el centro hacia el exterior. Como existe la mutación y esas quinesinas no se sintetizan,
Entonces, en el caso del fenotipo mutante, las mitocondrias, que son lo que está en rojo, tienden a aglomerarse simplemente alrededor del núcleo y no se mueven de ahí. Entonces, eso eventualmente puede tener consecuencias desde el punto de vista de la disposición de energía dentro de la célula, la disponibilidad de energía. Entonces, en una célula normal, si las mitocondrias están distribuidas de manera regular, hay energía para todos los procesos que se dan en los distintos compartimentos, ¿no es cierto? Pero si yo tengo una deficiencia en la proteína que mueve mis mitocondrias hacia los distintos lugares, yo tengo la energía concentrada solamente, por ejemplo, alrededor del núcleo. Eso quiere decir que procesos que se van a dar en regiones que están alejadas pueden sufrir una deficiencia de energía y eso puede tener consecuencias a nivel del metabolismo de la célula que tiene esa mutación, porque no hay esa quinesina, ¿ya? Las dineínas son otro tipo de moléculas de proteínas motoras y como ustedes pueden ver, a pesar de que son como más cortitas y más compactas, más cabezonas también, eh, la estructura es súper similar a las quinesinas, ¿ya? Entonces ustedes tienen dos cadenas pesadas que inician, ¿no es cierto?, con dos cabezas bien grandes, dos cabezas proteicas grandes. Luego tienen ustedes dos filamentos, pero en este caso los filamentos no están entronchados, ¿no es cierto?, como en el caso de las quinesinas, que los filamentos, ¿no es cierto?, están enrollados sobre sí mismos. Y luego, ¿no es cierto? Al final en las colas, las dos cadenas pesadas están asociadas con dos cadenas ligeras, ¿ya? Y entonces en este extremo es donde se va a adherir, ¿no es cierto?, lo que necesita ser transportado y nuevamente lo que se mueve sobre las fibras son las cabezas, ¿ya? Entonces, en este caso, las dineínas suelen ser proteínas que están presentes en el citoplasma. Son proteínas que son de un tamaño considerable justamente por el peso de las cabezas de estas gigantes que tienen, ¿ya? Y estas cabezas tienen la capacidad de generar una cosa que se conoce como fuerza globular, ¿ya? Entonces, en este caso, las cabezas de las dineínas tienen la capacidad de moverse hacia el extremo negativo del microtúbulo, ¿ya? Y por lo general, ¿no es cierto?, ese movimiento es un movimiento que va eh, en dirección contraria al movimiento que pueden tener las quinesinas. Entonces, como ustedes vieron en el video, ¿no es cierto?, la vesícula se iba moviendo por el citoesqueleto y de pronto se topaba con un obstáculo, ¿ya? Como las dineínas y las quinesinas tienen movimientos complementarios, o sea, si la una va para el un lado y la otra va para el otro, ¿se acuerdan que lo que hacía la vesícula era un poco perder la afinidad de la una proteína motora con el microtúbulo, moverle un poco, hacer que la otra proteína motora se mueva y pueda continuar el movimiento, ¿no es cierto?, para evadir el obstáculo? Entonces, generalmente siempre asociado a lo que estemos queriendo mover, ¿no es cierto?, siempre vamos a tener los dos tipos de proteínas para justamente poder garantizar, ¿no es cierto?, que las vesículas o los organelos o lo que haya que mover pueda moverse en dirección opuesta a lo largo de una misma fibra, ¿ya? Entonces, en este caso, las dineínas se van a mover en este sentido y las quinesinas se van a mover en el otro sentido, ¿ya? Las dineínas son importantes porque cumplen funciones súper específicas en cuanto al movimiento de algunos elementos en la célula, ¿ya? Entonces, en el momento, por ejemplo, de la mitosis, las dineínas son las que se encargan de mover los cromosomas a lo largo de las fibras del citoesqueleto, ¿ya? Entonces, no son quinesinas las que van a mover a los cromosomas, sino dineínas, ¿ya? También las dineínas
son las que van a formar lo que se conoce como el complejo centrosoma dentro de la célula. También van a estar asociadas al aparato de Golgi y al movimiento, ¿no es cierto?, de vesículas y partículas a lo largo del citoplasma. ¿Ya? Entonces, aquí les he puesto yo un esquemita, ¿no es cierto?, en donde podemos ver cómo se van a ir moviendo los distintos elementos, ¿no es cierto?, desde el interior de la célula hacia la membrana plasmática o viceversa, ¿ya? Entonces, solo para que se acuerden ustedes, algunos elementos celulares, algunos cuerpos dentro de la célula podían estar unidos, ¿no es cierto?, a los dos tipos distintos de proteínas motoras. Pueden estar unidos a adeneínas y a quinesinas al mismo tiempo, ¿ya? Las dineínas son interesantes desde el punto de vista de que no necesitan un intermediario para poderse unir a los elementos, pero las quinesinas sí necesitan asociarse con proteínas adaptadoras, ¿no es cierto?, que facilitan la unión con lo que sea que vayan a mover, que son estos cuerpitos rojos que ustedes ven ahí, ¿ya? Las quinesinas necesitan entonces de estas proteínas adaptadoras, en cambio las dineínas, ¿ya? Lo único que van a hacer es pegarse, ¿no es cierto?, a un complejo de dinactina que es parte de el cuerpo que ustedes estén, o sea, de lo que se necesite mover en ese momento, ¿ya? Entonces ustedes tienen aquí en este esquemita que, por ejemplo, lo que normalmente suelen mover las dineínas son endosomas. Los endosomas, ustedes acuérdense, son vesículas que se cargan, ¿no es cierto?, de material que ha sido ingresado por endocitosis. Caray, ¿ya? Entonces, al ser ingresado por endocitosis, son elementos que se van a mover desde la membrana hacia el aparato de Golgi o hacia el núcleo, ¿no es cierto? También las dineínas tienen como función el mover, por ejemplo, vesículas o lisosomas que se derivan del retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi. Lo importante que ustedes tienen que recordar es que justamente ese movimiento se va a dar gracias a la polaridad de los túbulos. Entonces, en este caso, en esta vía endocítica, el microtúbulo, su extremo positivo está pegado a la membrana y el extremo negativo está hacia el aparato de Golgi. Y en esta vía, que en cambio es como una vía exocítica, ¿no es cierto?, porque va desde el interior hacia afuera, la polaridad del tubo está invertida, pero está invertida para justamente garantizar, ¿no es cierto?, que el movimiento se dé desde el retículo hacia el aparato de Golgi. ¿Ya? ¿Eso está claro? Sí, no, no. Ya. Las fibras de aquí tienen un papel súper importante gracias a la polaridad. Entonces, en el caso de las vías endocíticas, la polaridad de los microtúbulos hace que el extremo positivo del microtúbulo esté cerca de la membrana y el extremo negativo esté hacia adentro, ¿ya? En las vías que sacan cosas de la célula, nuevamente, la polaridad del microtúbulo entonces está desde el centro, que es desde donde tiene que partir, hacia afuera, ¿ya? Entonces eso permite que las dineínas, por ejemplo, en este caso puedan moverse de adentro hacia afuera, pero si la vía es endocítica, las dineínas se van a mover de hacia afuera hacia adentro porque viajan en este sentido en el microtúbulo. En cambio, las quinesinas, ¿no es cierto?, viajan en sentido contrario, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, esta quinesina de aquí está moviendo esta mitocondria desde el aparato de Golgi hacia la membrana, ¿ya? Cuando tenemos vesículas, ¿no es cierto?, que llevan material, por lo general las dineínas
van a encargarse de mover lo que son endosomas, o sea, vesículas que ingresan material a la célula. Las dineínas también van a mover lisosomas, que pueden ser, por ejemplo, vesículas cargadas de enzimas digestivas para unirse a una vesícula alimentaria. Las dineínas van a mover también las moléculas de ARN, si es que estas son sintetizadas dentro del núcleo y salen, ¿no es cierto?, por los poros nucleares hacia el citoplasma, se pegan a una dineína y la dineína se encarga de moverlas, ¿no es cierto?, hacia donde hayan ribosomas que las puedan leer. Y, por ejemplo, las dineínas se encargan de mover vesículas que pueden estar cargadas, por ejemplo, con el virus del VIH. Entonces, una vez que el virus del VIH ingresa a la célula, el virus es englobado, ¿no es cierto?, por una vesícula y para ser transportado hacia el núcleo, ¿no es cierto?, va a asociarse a una dineína, ¿ya? Entonces, yo les había mencionado que para que las dineínas se peguen, se van a relacionar con la dinactina, que es como una proteína adaptadora, ¿ya? Y entonces, la ventaja que tiene la asociación con las dinactinas es que aumenta, como quien dice, la capacidad de procesar, o sea, de mover las cosas que tiene la dineína, ¿ya? Eso con respecto a las proteínas motoras, creo que ya hemos cubierto todo. Entonces, dime, Tamara. Sí, profe, había una parte en que decía las funciones y no estoy segura si una de las funciones era la del uso las fibras del uso mitótico, o estaba algo relacionado a eso. Las dineínas ayudan justamente a la reorganización de los microtúbulos para formar el uso mitótico y las dineínas son las que se van a pegar a los cromosomas para que los cromosomas viajen por el uso mitótico. No sé si a ustedes ya les dice esta analogía, pero cuando yo estudiaba, como las cosas no eran tan visuales, yo pensaba que cuando el uso mitótico se formaba, ¿no es cierto?, y los cromosomas se alineaban en la placa, en la metafase, en la placa ecuatorial, los centriolos funcionaban un poco como una caña de pescar, ¿no? Que tú estás así y jalas el hilo y por eso sacas el pescado, la trucha, lo que sea del agua, ¿no es cierto? Yo me imaginaba eso en mi cabeza, pero a medida que se han ido descubriendo con más detalle cómo funcionan estos procesos celulares, eso no es así, ¿ya? Los centriolos no funcionan como una bobina de una caña de pescar, sino que lo que va pasando es que una vez que los cromosomas se alinean en la placa metafásica, se van a pegar gracias a las dineínas a las fibras del uso mitótico. Y estas fibras del uso mitótico están formadas por tubulina, ¿ya? Entonces ustedes tienen como una serie de fibras que van a estar dispuestas así para formar el uso mitótico y lo que va a ir sucediendo es que, digamos que aquí están mis cromosomas, ¿no es cierto? Donde terminan las puntas de mis dedos, ¿ya? Con las dineínas los cromosomas van a ir avanzando así, sobre la fibra. ¿Ya? Entonces las dineínas lo que hacen es hacer que los cromosomas caminen por los microtúbulos que forman el uso mitótico y a medida que el cromosoma va caminando, es como que la fibra que va quedando suelta al extremo se va desintegrando. Entonces parecería que siempre el cromosoma está pegado en la punta, pero en realidad lo que el cromosoma es, a medida que va viajando, esta parte que va quedando liberada, este trocito de aquí se va desintegrando, y entonces por eso es que aparecería que le están jalando, ¿no es cierto? Pero en realidad el cromosoma camina por las fibras del microtúbulo gracias a las dineínas y el microtúbulo, una vez que ya no es necesario, o sea, ya fue transitado por el cromosoma, se va desintegrando, se va desarmando, ¿ya? Entonces, vamos a parar aquí un ratito con este tema y entonces vamos a hacer un trabajillo. Dime, Agatha, antes de pasar. Sí, pero es una cosita, no le entendí la parte de la que aumenta la capacidad de mover las dineínas o qué estructura. O sea,
em, tienen ustedes aquí, las quinesinas necesitan estas proteínas adaptadoras, ¿ya? Pero las dineínas lo que van a hacer es unirse a esta dinactina, que a la final es también como un intermediario, pero es un intermediario como más pro, es como un intermediario con esteroides, ¿ya? Entonces, esta dinactina lo que hace es aumentar la capacidad de procesar el trabajo de la dineína. Entonces, si es que está presente la dinactina, ¿no es cierto? Es como que la dineína puede funcionar de manera más eficiente, más rápida, ¿ya? Eso es lo que hace, es como un booster, es como pegarse ahí un B220, un shot. Dime, Carol. O sea, profe, que igual, o sea, si no tuviera esta dinactina no pasara nada, pero sería más lento su trabajo. Yo entiendo eso, ajá, porque simplemente es como, o sea, sí se puede pegar, pero si es que existe la dinactina, se facilita o se promueve, ¿no es cierto?, un trabajo como más eficiente de la DNI, ¿ya? Entonces, aquí vamos a parar con la clase y les voy a dividir en grupos, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer ustedes es ahorita que les divida en grupos, van a buscar en el libro de CARP cómo se da el movimiento a lo largo de las fibras musculares, cómo se da la contracción muscular, ¿ya? Y entonces cada grupo lo que va a hacer es una infografía. ¿Sí saben hacer infografías? Como las de Pictoline, ¿ya? Van a hacer una infografía sobre el movimiento muscular, ¿ya? Entonces ahorita tienen como media hora para empezar. Y el día jueves que tengamos la clase, cada grupo expone o sea, van a escoger a uno de ustedes para que exponga su infografía, ¿ya? Entonces, tienen chance ahorita, no le hagamos el próximo jueves, hagámosle el próximo martes para que tengan un poquito más de tiempo. Pero ahorita entre todos ustedes empiecen a revisar cómo se va dando el proceso de movimiento en el caso de la contracción muscular, enfocado sobre todo al tema de las proteínas motoras, ¿ya? Porque estamos hablando de citoesqueleto y de fibras del citoesqueleto. Entonces, no se pierdan tanto en todas las otras cosas de la mecánica de los iones y esas cosas. Traten de enfocarse en el tema de el citoesqueleto y las proteínas motoras. Obviamente, si es que tienen que mencionar lo demás, también es importante, pero quisiera que pongan énfasis en todo el tema del citoesqueleto, ¿ya? ¿Quieren escoger ustedes mismos los grupos? Ya, entonces voy a crear grupos de 4. Entonces tengo que crear 5 grupos de 4. Y ahorita en esta media hora que queda, ustedes organícense y la próxima semana cada grupo expone su infografía, ¿ya? Mm, eso me da media hora. Listo. Profe, disculpe el libro de Campbell, ¿verdad? El libro de Carp, Ah, el famoso libro de Carp, que es más complicado que los demás.
Hola, aquí están un montón. Hacemos como en el juego del calamar y le votamos a alguien. Yo vi que estaban, el último grupo solo tenía 2 personas, porque no hacemos 4 grupos de 5 y ya. Súper sapo. No, pues más bien uno de ustedes pasa de ese grupo. Aquí de Team Marín. ¿Escojo yo o escogen ustedes? Escojo yo para que no haya resentimientos y se sigan llevando y queriendo después de esto. Hagamos los 2 grupos de 5. Otra vez fue así en una de las Sí, pero la otra vez en cambio estábamos nosotros, éramos el único grupo de 4 y todos estaban de 5. hasta de 6 creo que había. Espérame, porque creo que son los chicos en donde están. Sí, es el último grupo. Espérenme un rato, ya vengo. Hola, Hola, profe. solitos. Y solo estamos 2 aquí, entonces Ya, no sé qué entonces, hacer. si ustedes no tienen problemas psicológicos en separarse, les voy a mandar a cada uno a un grupo distinto, ¿ya? Yo no creo que haya problemas. No sé, Ya. Josué. ¿Quieren escoger ustedes mismos a qué grupo se van o yo les pongo ahí al azar? A cualquiera, dale. Ajá, cualquiera. Está Mándenos. bien. Ya les mando entonces así medio al azar, ¿ya? Ya. Ok. ¿Ya están todos de vuelta? Por ahí alguien se me desconectó. Ya, entonces vamos a dejarle a esto ahí y la próxima semana, justo el martes, revisamos esto, ¿ya? Entonces no se olviden que tiene que ser presentada en formato de infografía, ¿ya? Dime, Polet. Profe, una pregunta. ¿En la infografía tiene que ir todo netamente a la contracción muscular o hay que poner más información de la miosina? A ver, si es que tú consideras que lo que me vas a decir de la miosina es relevante para el tema del citoesqueleto y las proteínas motoras que estamos viendo, sí. Ya. ¿Ya? Listo. Entonces, les voto rapidito al resto porque tengo solo... A ver, ¿quién más levantó la mano? Dime, Agatha. Pero sabe que ya se acuerda que sí le dije que me podía regalar 5 minutos al final de la clase, por favor. Sí, pero entonces que los demás se desconecten rapidísimo. Nos vemos el jueves, ¿ya? Gracias, profe. Hasta luego. Ya. Hola, profe. Luego, profe. Todo bien. Adiós. Dime, Carol. Yo, profe, yo solo tengo una pequeña duda.
Dime. O sea, en lo que estábamos viendo de la dineína y la quimesina, o sea, son procesos contrarios, o sea, movimientos contrarios, pero son complementarios para que se pueda mover, no sé, lo que se tenga que mover, o sea, los órganos. Sí, exactamente. O sea, se sirven para que las cosas se puedan mover en direcciones opuestas, por eso son complementarias. ¿Ya? Ya crees. Ya. Ya, profe, o sea, le quería ¿Quieres? hacer una consulta. Es que, ¿mande? Tienes todavía dos compañeras tuyas que están aquí y no sé si es por lo mismo. Creo que es el internet, porque saben tener un poco de mala conexión. Ya, Sí, ya. Ya, dime. entonces es que, o sea, yo sí me puse a leer las diapositivas porque, bueno, memorizármelas como que no me da mucho, pero al momento no sé, o sea, de las preguntas, esta vez sí me confundí bastante y creo que eso sí me va a afectar más por el, no, o sea, no más por la nota, pero sí también por el entendimiento. Entonces, le quería, o sea, no sé, pedir si algún día podría como que regalarme un poquito de su tiempo para revisar mi prueba o tal vez otras pruebas y así ver lo que estoy como que fallando o si tal vez puedo hacer un grupo, Ya. porque, o sea, ajá, es que El, si quieren, el próximo, verdad, es que estoy medio perdida con las fechas de laboratorio, pero ahorita hemos avanzado bastante en los laboratorios, ¿ya? Y hasta que nos toque el siguiente laboratorio presencial falta todavía tiempo. Entonces, si quieren, el próximo martes, a la hora del laboratorio, podemos hacer como retroalimentación de la prueba con todos. sí, pero, o sea, yo creo que Ya. sí, o algo así, porque, o sea, esta vez sí como que sí me asusté, porque, o sea, no sé por qué, pero me confundí en las preguntas y entonces, o sea, de lo que vi había tenido creo que 13,95 de los 25, entonces dije, no, pues algo está mal, porque, o Hay sea, no, preguntas que no están calificadas todavía, creo. Entonces, hay preguntas que tengo que calificar a mano. Tú tenías la B, ¿no es cierto? ujú, Ya. Espera. Estoy que ya no puedo pensar porque me quiero ir al baño desde que empezamos la clase. lo siento, pero Ya, hagamos esto medio rapidito. Espérate, tú tenías la B. Déjame ver el calificador, ¿dónde está? Mm, mm, ya verás, todavía no está, todavía no está configurado, pero ¿dónde están? Pruebas, unidad, prueba 3B. Aquí está. Ya, entonces, hay pruebas que te voy a tener que revisar porque no, o sea, todas están calificadas ya, pero en general sí tienes, o sea, tienes una nota más baja de lo usual. ujú, es que los otros temas que vimos, o sea, como que sí me los dieron en el bachillerato internacional, porque ese programa seguí, entonces Ya, sí, decían como que me recordaba, pero estos son más nuevos. ya. Entonces, espérate. O no sé cuánto esto, como que lo mínimo que debería tener para decir que estoy bien. Ya, no te estreses mucho, verás. Generalmente yo les llamo a tutoría académica cuando la nota es baja, ya. Pero, o sea, sí uso mi criterio, porque obviamente, o sea, yo sí voy viendo y voy viendo quién normalmente sí rinde y quién no. Entonces, mm, ya verás, tienes mal en una pregunta, pero esta pregunta, por ejemplo, es de las que les tengo que anular, porque creo que con ustedes todavía no vimos cilios y flagelos, ¿no es cierto? No, No, eso también pues, es lo que yo ya. ayer también estaba viendo y yo leí las que estaban en mi cuaderno, en las que tengo las notas Sí, que... no, verás, es que
realmente me hicieron un mal poniéndome a dar, verás, yo doy la misma materia en 3 carreras distintas y el sílabo, si bien es bastante parecido, pero la profundidad del sílabo es distinta y ustedes tienen un sílabo más profundo, entonces a ratos me confundo y me olvido qué les di a ustedes y qué no. Entonces ahí me tuesto. Entonces una de las preguntas es una de las preguntas que tengo que anular. De ahí, sí tendrías, o sea, el tema de transporte es lo que estás ahí un poquito confundida. Verás, eso sí te toca revisar. Tienes como que en las últimas, sí. Ya, esta de la membrana, esta ha sido un errorcillo así medio. Ya, no, esta es del tamaño también. Yo les dije que solo había una excepción en el tamaño de las células. Ya. O sea, son errores así bien. O sea, no creo que tengas así fallas de comprensión así gravísimas, pero creo que el tema de transporte tal vez sí tenemos que revisar, porque de lo que les estoy viendo, ahí algunos tienen mal ahí. Y de ahí hay la pregunta que les tengo. En la prueba de ustedes hay una que tengo que anular. Entonces, anulando esa, tal vez sí te vaya mejor. Pero es raro porque, por ejemplo, a Josué también normalmente no le va tan mal y en esta también le ha ido así medio, tiene el puntaje medio bajo igual que tú. Está medio raro. Ya les voy a chequear ya y de todas maneras sí podemos hacer retroalimentación, ¿ya? Sí, profe, porque, o sea, como le digo, me paniqué. Ya. Y yo Ya. Sí, pero no te hagas lío. O sea, de todas maneras no está mal, pero podemos hacer retroalimentación con todos para que todos estén tranquilos, ¿ya? o sea, ahorita yo creo que sí, el puntaje que me dieran 13.95, eso estaría bien, porque, o sea, él dice regla de 3 y estaría como 5.95 bien. Sí, o sea, tienes más o menos la mitad, o sea, estás pasada el 50% de la nota. Normalmente, yo cuando les llamo, cuando ustedes tienen menos del 60% de la nota, o sea, estás como al borde, pero normalmente te va bien, entonces no me preocuparía tanto, pero podemos hacer retroalimentación para que no te quedes así con esos vacíos, ¿ya? Ya, profe. Ya. Ya. Solo que ahorita dame chance porque en serio tengo que ir al baño y de ahí tengo que almorzar rapidísimo antes del otro laboratorio, ¿ya? Sí, profe. Y muchas gracias por tu tiempo. Ya, no te preocupes, ya nos vemos. Ya, hasta luego, Ya, profe. chao.